Vamos a iniciar esta noche el capítulo 3. Yo no sé si usted alguna vez ha leído el capítulo 3 de Nehemías. Y cuando usted abre el capítulo 3 de Nehemías, va a decir, ay, 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 este capítulo no me gusta, porque es un capítulo muy informativo, con muchos nombres, muchos lugares, nombra diferentes lugares de la ciudad de Jerusalén, y dice lo que hicieron. Es realmente un tipo de repaso, ¿no? Nehemías está repasando todo lo que la gente estaba haciendo, y entonces decía, bueno, estos hicieron esto y levantaron muro y arreglaron la pared, las puertas, y le pusieron sus cerrojos, y vino otro de otro lugar y hicieron otro tanto y otro tanto y otro tanto. Y como que cuando uno entra en pasajes de informativos de personas y nombres y cosas, como que uno dice que ahí no hay nada que leer, no, nada que aprender, es medio aburrido. Pero es sorprendente que el capítulo 3 es uno de los más importantes de todo el libro. Es fácil de analizar este capítulo, y cada párrafo aparece estructurado con relación a cada una de las puertas. Y uno sé, vamos a ver que la ciudad de Jerusalén tenía muchas puertas. Yo quiero que usted recuerde que antes de que empezara la reconstrucción, cuando Nehemías viajó de Susa a Jerusalén por la noche, después de 3 días, se fue, dice que iba en cabalgadura, y fue y recorrió de noche toda la ciudad, ¿verdad? Y probablemente anotó en algún libro, en algún récord, cómo estaba cada lugar, cómo estaba el plan de trabajo, hizo planes de trabajo. Él no empezó una reconstrucción de murallas o de muros así a la ligera. Él sabía exactamente cuánta distancia había entre una puerta y la otra, y sabía cuánta gente probablemente se necesitaba para hacer esa sección. Y habían otras secciones más grandes y otras secciones más pequeñas. Entonces, Nehemías, con la sabiduría que le dio Dios, pudo dividir el trabajo correctamente. No puso un gran número de personas a hacer una pequeña sección, ni puso un número muy pequeño de personas que no hubieran podido con la obra tan grande si los pone en una sección muy larga entre una puerta y la otra. Entonces, hay que ver qué podemos extraer. Y decíamos que entre puerta y puerta se dividió todo el trabajo, toda la obra de reconstrucción. Pero, sin embargo, este mensaje en este capítulo no es muy fácil de entender, porque si lo leemos a la ligera, solamente nos vamos a terminar pensando qué montón de nombres, no me acuerdo casi de ninguno de ellos, ¿no? Pero hay algunos estos que estudian o han hecho escritos sobre este pasaje, y han intentado sacar alguna lección espiritual buscando el significado real o imaginario de cada puerta. Dicen, esta se llamaba la puerta, esta es la otra puerta, y están tratando de decir, debe tener algún simbolismo. Y yo le quiero recordar que no le busque simbolismo si solamente dice que una puerta se llamaba así. Y también otros han tratado de encontrarle simbolismo a los nombres de las personas que trabajaron en la obra. Y esto sucede porque es solo informativo. Entonces dice uno, aquí no dice ninguna doctrina, no habla de ninguna, no oraron ahí nada, no hay nada, solamente ahora vamos a ver qué es. Y esta sección la hicieron tales y trabajaron, y esto y el otro es otra sección y el otro. Eso es todo lo que dice todo el capítulo 3. Entonces algunos han dicho, bueno, puede ser que hay simbolismo en las puertas, vamos a hacer una exégesis, una investigación profunda, qué quiere decir la puerta tal, la otra puerta. Y otros han pensado que tal vez sean los nombres de las personas que tienen algún simbolismo. Y yo pienso que no hay nada de eso. Sería muy complicado tratar de encontrarle un simbolismo a lo que no hay, o tratar de que el texto diga lo que no dice. Y además los nombres hebreos de los que trabajaron ahí son muy confusos para ir a investigar precisamente qué significa cada nombre y lo que sucedió. No vamos a poderlo hacer, pero
en vista de esta duda que hay ahora de cómo se puede leer este capítulo, la mayoría de comentaristas modernos limita sus observaciones a las características materiales de la ciudad. Otros ignoran el capítulo completamente. Y usted va a darse cuenta, cuando usted encuentre un comentario de Nehemías, se va a dar cuenta que algunos dicen, bueno, comentan el capítulo 1 y el 2 y de repente sigue el número 4, ¿verdad? Simplemente lo ignoran porque dicen, en ese capítulo no hay nada. ¿Para qué repetir nombres y gente que no significa nada, etcétera? Pero el problema que muchos confrontan con este capítulo es una larga lista de nombres y a veces pensamos que mejor pasamos la página y nos brincamos al siguiente capítulo, pero de todas maneras el capítulo es uno de los más importantes de todo este libro. Al observar los pronunciamientos que se repiten, aparecen a la vista ciertos principios vitales, importantes en la reconstrucción del muro. En ellos aprenderemos el secreto del éxito. ¿Por qué tuvo éxito? Porque organizó bien la obra. Cuando nosotros emprendemos una obra, tenemos que organizar, no se puede hacer a la ligera. Necesitamos poner inteligencia, cómo planear. Y en este caso, vamos a encontrar 4 principios que usó Nehemías para que la obra de reconstrucción fuera exitosa. Amén. El primer principio, y podríamos decir que cuando ellos dijeron, sí, vamos y esforcémonos y trabajemos, lo que dijo Nehemías fue, vamos cada uno a lo suyo. ¿No es cierto? Usted quiere, vamos cada uno, no me voy a entrometer con nadie, cada uno a lo suyo. Y en el primer principio es que para lograr el éxito puede verse que había en el plan de Nehemías coordinación, era coordinado, había orden, ¿verdad? Usó orden para lograr la obra. Y la pista la vamos a encontrar en la repetición de la frase, y va a haber esa frase, y junto a ellos, fulano, fulano, y esto hicieron tal parte del muro, y junto a ellos, otros, y luego dice, y junto a ellos, otros. Eso quiere decir que había, ¿qué? Una coordinación, estaban en un acuerdo común para que uno no se metieran a hacerle muro a los que no les tocaba. Recuerda que esto era una gran obra y había mucho. Entonces, a veces cuando usted ve un trabajo y la gente se entromete y se para el trabajo y dice, oye, ¿por qué tú estás aquí? Ve allá a tu lado a trabajar, no me vengas a estorbar, ¿no? Y vemos que uno detrás del otro, al lado de estos y al lado de los otros, todos trabajaron en armonía y con orden. Y es un principio muy importante para tener éxito. Por ejemplo, vamos a ver allí en el versículo 2, y no lo vamos a leer todos para no aburrirlos, pero nos dice la palabra, dice, y junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri, junto al lado, o sea, sabían sus límites. Y entonces nos da la claridad de que Nehemías dividió la obra perfectamente. Les dijo a unos, ustedes van a hacer de aquí hasta este punto, y no pase de ahí, porque yo de ese punto tengo otros que van a empezar ahí y van a llegar a tal lado. Y lo fue dividiendo de manera que no hubo intromisión entre los trabajadores y cada uno se fue a hacer lo que le tocaba. Quiere decir que él coordinó la tarea y asignó la tarea de reconstrucción a cada grupo específicamente. Y a veces vemos gente trabajando que todos allí, ¿verdad? Se mueve y no progresa la obra. Si no hay orden y no hay coordinación, hacemos a veces 2 veces lo mismo y caminamos 2 o 3 veces el mismo camino y como que nos decepcionamos, se nos quita el ánimo, nos animamos de que la obra no va caminando. Entonces, el primer principio, que hubo coordinación, y
en todo el capítulo vamos a ver ese tipo de palabras o muy similares junto a estos y al lado de aquellos y después de estos y etcétera. Y durante esos 3 días que mencionábamos del capítulo anterior, que él estuvo en Jerusalén, debió haber planeado la estrategia muy bien. Yo pienso que él fue y miró y dijo, ok, yo conozco una familia que son muchos. Yo me he informado que tal familia tiene 20, 30 varones en esa familia. Estoy viendo que esta sección está pesada para dárselo a 10. Entonces, cuando dijeron manos a la obra, llamó a esa familia y les dijo, ¿sabe qué? A ustedes les va a tocar de ahí allá. ¿Okay? Y no puso a algunos que se hubieran desanimado, ¿verdad? Y tal vez hubieran dicho, ya que ellos terminaron y yo todavía voy apenas por la mitad, ¿verdad? Entonces hubiera dicho, ¿por qué Nehemías nos dio a nosotros este pedazo tan grandote y aquellos tan chiquitillo? Y hubiera habido ¿qué? Discordia, desánimo, incluso hasta algún pleito entre los trabajadores. Amén. Entonces vemos eso ahí, es interesante, y la planeó bien. Sabía ya dónde cada persona o cada grupo debía trabajar y así los asignó. Por ejemplo, a los de Tecoa, a los de Gabaón, a los de Jericó y a los de Mizpa y otros lugares, a secciones de la muralla donde no habían habitantes de la ciudad cerca. Debemos recordar que Jerusalén estaba semidesierta, muchos se habían salido porque era una ciudad descubierta, no había muros, y menciona en el pasaje capítulo 3, gente que venía hasta desde Jericó. Entonces Nehemías dijo, bueno, cuando revisó la muralla, el muro roto, destruido, dijo, de aquí a aquí viven 3 familias cerca, ¿cierto? En vez de poner gente de otro lado, mejor los que viven cerca del muro hagan esa parte. Pero luego encontró secciones totalmente desoladas y vinieron extranjeros no que no eran judíos, pero vivían fuera de la ciudad, y entonces las secciones donde no habían casas o estaban deshabitadas, los fue acomodando para cubrir esos hoyos. Sí, tiene ahí un buen sentido de que fue ordenando y coordinando la labor conforme a las personas. Cada persona sabía dónde tenía que estar y cuál era su responsabilidad. Y muchas veces cuando hay algún trabajo en la iglesia o un trabajo misionero, alguna obra, si no hay coordinación, uno a veces llega y dice, ¿qué hay que hacer? Pues no nos han dicho, no sabemos, pues si quieres te pones a hacer eso ahí, no, así como, ¿verdad? Sin orden, y a veces el trabajo no da el fruto deseado. Por eso la instrucción es sumamente importante. Usted va a hacer esta parte, esto es lo que le corresponde. No se ponga a hacer lo que otra persona está haciendo porque a usted le toca esta parte. Cada uno, cada mañana sabía a qué parte del muro iba a ir a trabajar, cómo había dejado el día anterior, qué otra parte tenía que seguir haciendo con la tarea diaria. Entonces ahí hubo muy buen orden, muy buena coordinación. Y algunos de esos trabajadores tenían la obligación de reconstruir su sección de los muros desde los mismos cimientos, y en otros casos eran solamente reparaciones. Algunos del muro no había nada, no tenía ni la base, y otros era parchar y terminar tal vez pedazos que no habían quedado bien, no habían derrumbado, y sin tomar en cuenta qué estaban haciendo otros, solamente ellos tenían que realizar lo que le tocaban a ellos, ¿ok? Y no tenían que dar opinión y decir, oye, yo pienso que estás haciendo ahí mal. No, yo voy a hacer lo mío y hago lo mío y cumplo con lo que me han pedido, ¿no es cierto? Hay un segundo grupo de frases aquí repetidas que aumentan nuestro conocimiento sobre el principio de la coordinación. Esto lo podemos ver en las palabras, por ejemplo, vamos a ir a 3:21, las palabras a la entrada de la casa. Vaya por allí, 3:21,
Y les decía que no lo vamos a ver en orden porque son cosas que hay que brincadito. Pero dice el 3:21, tras él, uno que hizo antes, restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, ¿otro qué? Otro tramo. ¿Desde dónde? Desde la entrada de la casa de Eliasif hasta el extremo de la casa. Le tocó la sección ya designada y estaba cerca de su lugar de habitación, entonces le quedó muy cómodo. Por eso habla frente a la casa, a veces va a decir frente a la casa o enfrente de su casa o a la entrada de la casa. Eso aparece en 2-3 secciones. Al señalar Nehemías la importancia de esto, vemos que Nehemías se aprovechó de las facilidades. Con estas disposiciones no tenía que mantener a la gente moviéndose todos los días de un lugar. Eso es bien importante, ¿va? Porque imagínense, yo vivía en este extremo de la ciudad y me decían, Nehemías, tengo que ir allá al otro lado. Tengo que transportarme, qué pereza, ya llegaba cansado, ¿no? Pero él supo analizar en qué lugar vivía los que iban a trabajar y les asignó para que su recorrido al trabajo fuera y aprovechaba mejor el tiempo. Y ahí coordinó perfectamente. Entonces, cada uno se mantuvo en su lugar. Además, el riesgo de viajar de un lado a otro, acuérdense que habían enemigos, ¿verdad? Entonces era más seguro que estuvieran cerca de sus casas. Y otra de las razones que era bueno para ellos que estuvieran cerca donde ellos vivían, era porque si venía un ataque del enemigo, ellos estarían muy preocupados de haber dejado a su familia sola. Porque acuérdense que ya mencionamos a Sanballat y también a Tobías y a Gesén y otros. No cree usted que cuando mencionan esos nombres era una persona. Estos eran gobernadores y tenían ¿qué? Ejércitos. No era que venía Sanballat solamente a tratar de atacar, era la gente de él. Eran gobernadores del otro lado del río que no querían que la ciudad fuera reedificada. Y decían, ustedes están en contra y ustedes son esto, y la gente pues le entraba temor. Y pensaron algunos, si dejo mi casa y mi familia y mis hijos y me voy hasta allá al otro lado de la ciudad, que si atacan por ese lado del muro los enemigos y mi familia está ¿qué? Desprotegida. Entonces Nehemías consideró aún esos pequeños pero sumamente importantes detalles al distribuir el trabajo. Al disponer que cada individuo trabajara cerca de su propia casa, Nehemías le facilitó inicialmente dónde trabajar, ser sustentados y tener proximidad para defender a los seres amados, su familia, si era necesario, y también a la hora del almuerzo, ¿no? Cuando era hora de comer, pues estaría allí, también la esposa le traía la comida, no tenía que viajar tan lejos. Entonces fueron sabiduría que le dio Dios a este nuestro héroe, ¿verdad? Y fue exitoso. Si no hay coordinación y orden, no va a haber éxito en nuestro plan de trabajo. Y esto se aplica tanto en el mundo secular y sobre todo en el servicio en la iglesia. Si tenemos un ministerio, tenemos un plan de trabajo, un plan misionero, tenemos que tener coordinación, orden, y va a haber éxito por consecuencia. Número 2, segundo principio. El esfuerzo era conjunto, todos trabajando en un solo sentir. Y este principio dice que el éxito en el liderazgo lo encontramos en la cooperación que Nehemías obtuvo. Primero coordinación, luego cooperación. No podemos hacer nada solo, todos tenemos que ayudar y cooperar los unos con los otros. Vaya, y el que estaba a mi lado reconstruyendo parte del muro, le faltó un poco de mezcla para pegar los bloques y yo tengo mucha, ¿no es cierto? Y me dijo, ¿por qué no me das hoy un poco? Yo mañana te hago otra. Y hubo ¿qué? Cooperación. Y no hubo competencia en eso. A veces en la iglesia la gente se pone a competir y dice, no, es que este es mi ministerio, este es el suyo. Estamos aquí para trabajar juntos en un solo propósito, que el nombre del Señor sea exaltado. Amén. Entonces hubo cooperación, hombres de diferentes lugares y de diferentes medios de vida puestos a trabajar en las murallas. Entre ellos había, oiga, le voy a dar una lista:
Los primeros que empezaron a trabajar, y usted va a ver allí en el versículo 1, fueron los sacerdotes, que podrían haber dicho, eso es cosa de la gente y nosotros somos los líderes sacerdotales religiosos. Pero habían entre ellos sacerdotes, levitas, dirigentes y pueblo común, entre ellos porteros, guardas, labradores y profesionales como los que se dedicaban al trabajo de la joyería, ¿no? Hacían con platera, ¿verdad? Gente que trabajaba con los metales. Habían farmacéuticos, los que hacían perfume, vamos a ver. Habían mercaderes, habían servidores del templo y mujeres. Hasta mujeres. ¿Cómo hizo Nehemías en este contexto oriental de poner mujeres a trabajar? Que raramente se menciona a la mujer en la Biblia, raro. Pero ahí las mujeres dijeron, ¿y qué? ¿Y nosotros qué? Pues si quieren trabajar, hay lugar para todos. Así que por lo menos vemos que tampoco tenía discriminación, ¿verdad? Nehemías no era muy discriminador con respecto a eso. Los sacerdotes podían sí haberse eximido, ¿verdad? Mucha gente dice, no, yo no puedo hacer ese trabajo porque yo tengo otra responsabilidad, y alegando quizás que se tenían que dedicar a las cosas sagradas. Pero cuando vino la hora de poner mano y echar pala y a mezclar, ellos fueron sumisos a ayudar y metieron mano. Es para su buen nombre decir que tomaron la iniciativa de la construcción. Mire el versículo 1 de 3:1. ¿Quién empezó? Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib. ¿Con quién? Con los otros hermanos de él, los que eran sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Los primeros que dan el ejemplo son ¿quiénes? Y la gente va a seguir. Hay lugares donde el pastor no hace nada, dice, no, yo mover una silla, no. O yo recoger una mesa, no. Para eso está la gente, ¿no? Dios nos llama a hacer, si hay que recoger, si hay que barrer, ¿por qué no lo podemos hacer? No es deshonroso, no es deshonroso ayudar. Si hay salud y habilidad, para eso nos ha llamado el Señor también. Pero nos dio un buen ejemplo ellos de ello. También habían estos que se dedicaban se llama orfebres, que se dedican al trabajo muy delicado de hacer cosas como joya y platería, joyería y eso. Entonces gente pues tiene que tener sus manos como Rodrigo, y pues agarrar ladrillos y cemento y mezcla y luego mis manitas no voy a poder hacer las joyas y estas cosas, ¿verdad? Después de todo, ellos realizaban labores muy delicadas y difíciles que nada tenían que ver con ese trabajo tan rudo. Para eso ponga gente más fuerte. Su voluntad de cooperar con los demás es merecedora de elogios. Es igualmente interesante notar que ciertos jóvenes solteros contribuyeron en los trabajos de reedificación, aunque no tenían ni esposa ni hijos que proteger. Vea el versículo 23, dice el 23, después de ellos restauraron Benjamín y Asuf frente a su casa, y después de estos restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Ellos no tenían esposa, eran hombres solteros, y pudieron haber dicho, que trabajen los que tienen familia para que la protejan. Pudieron haberse escabullido de la obra y no haber participado. También estaban allí los gobernadores de 2 distritos distintos de Jerusalén, quienes voluntariamente dejaron sus cómodos puestos de gobernadores, de estar allí en la mesa, haciendo juicio y gobernando, y se pusieron hombro con la clase trabajadora de la ciudad. Era un buen ejemplo, porque habría sido un poco decepcionante ver a la gente común trabajando y aquellos líderes nada más llegaban a ver cómo les va, ¿no? Y animó que ellos cogieron y se quitaron el traje de gobernador y dijeron, ¿a dónde ayudo? ¿Qué puedo levantar?
¿a dónde hago mezcla? Levanto esa piedra a la otra, vamos a trabajar juntos con los demás. Y eso fue la motivación que Nehemías les pudo dar a ellos. Todos trabajaron sin rivalidades ni resentimientos. Al hacer sus recorridos, Nehemías tal vez no podía ayudarles por razón de sus obligaciones. Nehemías estaba dirigiendo, entonces no podía dejar su trabajo de supervisión y que todo manejara bien para ponerse a hacer el trabajo, sino que él andaba coordinando toda la labor, pero también vio lo que estaba pasando, estaba supervisando, y dice que vio uno de los funcionarios nombrado Salum, que era auxiliado en sus tareas por sus 2 hijas. Él seguro dijo, yo quiero hacer, pero no puedo solo. Y las muchachas, ¿qué dijeron? Papá, ahí vamos nosotras, le vamos a echar mano. Este hecho es a la vez interesante, importante, porque, como decía, las mujeres pocas veces son mencionadas allá en el Oriente, y cuando sus actividades son consignadas en la Biblia, esto indica algo muy significativo, que las mencionó Nehemías y se dio cuenta y pensó, qué importante que yo también ponga el nombre que este hombre con sus 2 hijas. También estaban presentes en estas labores los hombres de Jericó, oiga, lugares de afuera, Jericó, Tecoa, Gabaón, Mizpa, Betsur y Keila. Eran ciudades que no tenían que preocuparse porque ellos tenían sus ciudades bien. Bueno, pero nos dice el versículo 6 que todo eso venía caminando. Vean lo que dice el 6, qué bonito, dice, edificamos. Pues el muro y toda la muralla fue terminada, ¿hasta dónde? Hasta la mitad de su altura, porque ¿qué? No puso Nehemías porque yo fui muy inteligente en cómo dividir la labor y coordinarla. Dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Tuvo ánimo, está en el... esto en el 4.6, perdón, 4.6. Vamos a brincar un poquito para ver por qué él hace elogio aquí. En el 4.6, la gente tuvo ¿qué? Ánimo. Y una de las cualidades que necesita un líder es que debe inspirar ánimo a los demás. ¿Ven? Quizás el enemigo más grande en la obra del Señor, como casi todo el trabajo es voluntario, es que entra ¿qué? Desánimo. Dice, de todas maneras no me están pagando nada a mí. Yo vine aquí voluntario. Y el incentivo más grande es que nosotros tenemos es que lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. Pero las palabras de aliento y de ánimo siempre son muy bienvenidas. Nos ayudan cuando cogemos ánimo y hacemos la obra del Señor, cuando recibimos palabras de elogio y de agradecimiento. Y eso, Nehemías era muy sabio en hacer estas cosas. Es importante para nosotros saber que Nehemías no tuvo un éxito absoluto en su misión. No fue exitoso completamente. Los grandes de Tecoa, léame allí para que vean el 3.5. Dice el 3.5 que los grandes, ¿quiénes son esos? Los gobernadores, ¿qué pasó con ellos? Los de Tecoa, dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, los de una ciudad que se llamaba Tecoa, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Nehemías trató, les envió cartas, los convocó y les dijo, ustedes van, y estos grandes dijeron, ya. Dice que falló ahí un poco, ¿no? No se sienta defraudado cuando no toda la gente quiere acompañarlo en una empresa o en un plan de trabajo. Van a haber unos que no van a querer. Eso no va a detener la obra. Pero fíjense que los que estaban bajo su poderío siempre fueron y ayudaron, a pesar de que sus gobernadores, los grandes serían los que gobernaban sobre ellos, dijeron que no. Y con todo, Nehemías siguió adelante. Sin embargo, él no permitió que la obstinación, la cabeza dura de este grupo interfiriera con su optimismo. Dijo, ¿esos no quieren? Pues Dios va a levantar a otros. Y nosotros pedimos ayuda y van a venir alguien a hacer esto. Y dice, no, pues Dios va a levantar otro. Si usted no hace la obra, ¿quién la va a hacer? Otro la hace. Dios siempre levanta siervos de cualquier lugar. Entonces debemos estar
dispuesto a hacerlo. Trabajó con ellos, con estos que estaban dispuestos a doblar sus espaldas en aquel difícil trabajo, y alcanzó una victoria que todos la consideraban imposible. O sea que nunca vamos a encontrar 100% de gente que está de acuerdo, nunca vamos a encontrar 100% de ayuda. Habrán algunos que no van a ver la visión, habrán algunos que van a decir no se puede, y para andar con ellos es mejor no ir. Para llevar gente arrastrada que dice no, yo creo que eso no se va a lograr, mejor que se quede, porque queremos ir a hacerlo ¿con quién? Con gente que dice sí se puede. Y Nehemías entendía, eso es un principio, no vas a convencer a todo el mundo, habrán unos que están contra el trabajo. Tercer principio es que el tercer principio del éxito de Nehemías podemos hallarlo en la forma elogiosa en que habla de cada uno de sus trabajadores. Lo que realizó él es de particular significado para nosotros hoy día. O sea, que Nehemías miraba unos haciendo mucho y miraba unos haciendo poquillo, ¿verdad? Y nosotros tenemos la tendencia como de elogiar al que hace mucho, ¿no es cierto? No, a este hermano hay que darle hasta una corona o un trofeo, pero aquí nada más hizo un poquillo, ¿no? Y a veces somos ignorados cuando hacemos poquito en la obra del Señor. Vale que el Señor sí ve todo, ¿verdad? Dice que hasta un vaso de agua que demos en su nombre no se va a quedar sin su recompensa, pero en el liderazgo es importante reconocer hasta lo más sencillo. Y Nehemías tuvo la sabiduría de poder elogiar. En este capítulo Nehemías nos manifiesta en forma táctica la necesidad que nos interese a nosotros, a los demás. Es importante que usted esté interesado para que otros también se animen. Esto queda evidente en el conocimiento de los nombres de todos aquellos que trabajaban en la reconstrucción de los muros y las puertas. También conocía con toda precisión el lugar donde estaban asignados, así como el trabajo que iban a hacer. Él no fue, dijo, un grupillo ahí, unos se fueron y hicieron esas puertas y eso. Y otro grupo que me dijeron que eran de otro, no. Fue que, y supo cómo se llamaban, de dónde venían, dónde vivían y en qué lugar de todo el muro estaban trabajando. Quiere decir que Nehemías tal vez no se puso a pegar bloques, pero sí tenía buenos apuntes. Y elogió a cada trabajador, reconoció su trabajo, no importando la dimensión, y sabía dónde estaba, dónde venía y dónde vivía. De quién era hijo, porque dice tal y tal, hijo de tal, sabía aún los antepasados, la ascendencia, y menciona por nombre. Y yo puse aquí una preguntilla, ¿no? ¿Cómo sabía Nehemías todo esto? ¿Cómo? Él era extranjero, ¿verdad? Acuérdese que él había viajado, nunca había vivido ahí, estuvo 3 días, revisó todo, y al siguiente día empezó el trabajo. ¿Y cómo sabía Nehemías quién era este, quién era el otro, quién el otro? ¿Qué cree? ¿Fue y qué? Yo tengo idea que él tenía un gran contacto personal con toda la gente. Él no miraba a la gente como objetos para lograr el éxito. Él miraba a la gente como personas que tenían un valor y que eran dignas de ser elogiadas y conocerlas personalmente. Y cada vez que conoció un grupo en una parte del muro, le dijo, ¿y ustedes cómo se llaman? ¿Y quiénes son? ¿Y cómo se llama su papá? ¿Y de dónde vienen? Y dijo, wow, qué bien que están trabajando. Y apuntó, o tenía un notario. Por eso en el registro de quién hizo qué aparece detalladamente nombres y lugares y hasta el nombre del abuelito y el papá, ¿no? Entonces él era una persona muy comprometida con la gente. Es horrible, mire, cuando usted llega a un lugar a hacer una labor y ayudar y al rato le dicen, venga usted venga. Híjole, ya le he dicho 3 veces que me llamo y no me dice el nombre. Y qué importante es tener contacto, ¿qué? Personal. ¿Cómo te llamas? Y coger el nombre, porque eso, cuando usted sabe el nombre de la persona, sabe que eso es muy lindo que le diga, mira, ¿sabe cómo yo me llamo?
Pues, ¿cómo es que se llama usted? Qué horrible, ¿no? Así que tenemos que hacer un esfuerzo de tener ese, yo diría que es un contacto humano. Bueno, también conocía cada sección. Nehemías usaba esta clase de alabanza para enriquecer el tipo de vida de los trabajadores. Qué lindo, ¿verdad? Usted está ahí en un trabajo y el patrón llega y le dice, fulano de tal, y dice uno, el que está encargado aquí, ¿sabe quién? Soy yo. Imagínense que estaban ellos trabajando ahí y Nehemías llegaba y los llamaba por su nombre correcto, y eso era totalmente un ánimo grandísimo para todos los trabajadores. Y recuérdese que los obreros que tenía Nehemías todos eran voluntarios, ¿cierto? Y entonces la táctica de Nehemías era mantenerlos ocupados, animados, haciendo la obra. El conocimiento que tenía del esfuerzo de los demás es digno de atención. No nos percatamos de ello en una expresión que repite: restauraron otro tramo. Estaba siempre pronto a apreciar la diligencia, el esfuerzo de aquellos que ocupaban allí, estaban ocupados en la obra. Ellos sabían. Nehemías le podían preguntar, ¿qué hicieron fulano y tal? Dice, bueno, hizo este tramo y también hizo este otro. ¿Por qué sabía Nehemías? Porque estaba envuelto en la obra. Y entonces cuando él escribe todo esto, recuerda cada sección de donde habían hecho. Es de muy particular significado el esfuerzo de los hombres de Tecoa. Vea el 3.5, Tecoa, los de Tecoa. Dice que e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero los grandes dice que no fueron a la obra. Y lea también allí el 27. El 27 dice, después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Este grupo que los jefes de ellos no quisieron, hicieron la parte que les tocaba. ¿Y qué hicieron? Se fueron a otro lado, hicieron otro pedazo. Dijeron, pues hay tiempo, vamos a hacer más. Había un gran ánimo, un gran deseo de hacer la obra. Nehemías elogia a Anún y a los moradores de Zanoa que repararon 1000 codos de la muralla, a la vez que sus puertas y sus cerraduras. El 3.13, fíjese, dice, la puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Se llevaron el premio. Todas las puertas, y 1000 codos es como la distancia de un hombre, del brazo acá, ¿no? Podemos decir hoy como 1000 pies o un poco más de 1000 pies de distancia, que era una sección bastante considerable, ¿no? Y él pone ahí lo que hicieron, pero a Nehemías no le impactó eso, no permitió que la cantidad de los logros alcanzada por estos hombres, ¿verdad?, impidiera el reconocimiento a otros. Cuando pensamos acerca de los agradecimientos públicos de las labores por parte de Nehemías, podemos preguntarnos, bueno, ¿por dónde trabajaba él? ¿Dónde estaba él metido? ¿Verdad? Porque decimos, ¿qué hizo, no? ¿Qué hacía? Esto Nehemías no lo menciona, no dice dónde estaba. Él no se cuenta entre estos continuamente que estaban allí metidos en la obra, ni toma el primer plano en obtener elogios de los demás. Hay gente que otro hace y dice, oh sí, y le dice, ¿usted hizo todo eso? Y dice, ya, yo fui. No se echó las flores a él, no dijo, yo logré esto. ¿A quién le da todo el elogio él? A los trabajadores. Y a veces hay gente que se quiere ganar la admiración de otro. Él reconocía que una empresa bien administrada, un buen líder siempre tiene que cargar con un poco más de culpa y un poco menos de crédito. Porque lo está haciendo para el Señor. Aquí no dice que pegó un ladrillo, ni un solo ladrillo pegó. No sé si lo haría, pero por lo menos ni siquiera apuntó. Se sentía feliz dando a otros los lugares preferentes y muy sabiamente se mantuvo en un segundo plano a través de todo su periodo de gobierno. Él nunca dijo, yo levanté los muros. No, el pueblo trabajó uno al lado del otro y la obra se logró. Cuarto y último
principio de que notamos en Nehemías en su liderazgo exitoso puede ser visto en el hecho de que cada persona terminó la tarea que se le había asignado. Las palabras que aparecen edificamos y restauramos aparecen en tiempo pasado. Quiere decir que se logró. Ninguno dijo, voy por la mitad y ya me aburrí. Sino que tomaron seriamente lo que se les asignó y persistieron hasta que se completó la tarea que le tocaba a cada uno. No hubo en ningún momento gente que dejara tirado las cosas hechas a la mitad. Terminaron, cada obrero se mantuvo activo, sabía lo que se esperaba de él, trabajó en su lugar señalado y terminó el trabajo encomendado a cada uno. Eso es importante cuando se designa. Todo esto suena poéticamente sencillo. Mire, le voy a decir, coordinación, hablamos, ¿verdad? Hablamos de cooperación, exaltación, elogio y también conclusión. Dijimos, wow, esos 4 pasos fueron exitosos y lo son, pero existe una dimensión más, comunicación. Aquí la clave del éxito estuvo en que Nehemías supo comunicar. Primero la visión, él sabía qué es lo que había que hacer. Supo comunicar la tarea asignada a cada grupo o a cada persona. No pensó que sabían telepatía y que le podían adivinar su pensamiento. Él llamó a cada grupo y le dijo, mire, de aquí a aquí usted va a hacer esto, no pase de aquí, esta es su parte. Y hubo comunicación. A veces sucede en los ministerios, en la iglesia, y yo no sé qué me dijeron que era lo que había que hacer. La gente anda como buscando y hay que informar, dar las instrucciones correctas y asignar a cada uno lo que debe hacer para que haya éxito en la tarea, ¿verdad? Esta comunicación comprende las instrucciones dadas a cada trabajador de manera que sepa bien lo que tenía que hacer y lo hiciera en el tiempo correcto. Y se le delegaba de la autoridad de hacer eso de manera que las decisiones tenían que ser tomadas cada día de la obra. Y fíjese, Nehemías coordinó sus actividades dividiendo la muralla o el muro en cerca de 40 grupos hay aquí. ¡Wow! Grupitos. Hay un grupo de 1. Porque este hombre dijo, yo quiero trabajar. Y Nehemías le dijo, pues usted le voy a asignar lo que usted puede. Y aquí habían uno de estos de los de Tecoa, 1000 codos. Entonces, él asignó los grupos conforme y a cada persona le dio la sección correspondiente, dividiendo el trabajo en secciones. Él sería capaz entonces de supervisar la labor y comunicarse con cada sección a su debido tiempo. Lo que originalmente parecía como situación compleja se convirtió en algo muy sencillo cuando se redujo a porciones. Del capítulo 2 del 17 al 20 sabemos que Nehemías le hablaba al pueblo de una forma sencilla y comprensible, no le daba instrucciones muy complicadas. Uno a veces llega a un trabajo o algo y las instrucciones son tan complicadas que dice uno, y le dice, bueno, ya empieza, y dice uno, ¿qué? No es cierto. O un trabajo voluntario en la iglesia y dice, ¿y qué era lo que había que hacer? Pues, ¿tú no entendiste? No, y yo tampoco. Menos, dice. Pregúntale otra vez, no, que la persona cree que soy tonto, ¿no? A veces es falta de comunicar correctamente lo que se pide y ser claro en lo que se está solicitando. Debemos agregar a todo esto la delegación de autoridad. Cada persona fue capaz de asumir completa responsabilidad por su sección que le tocó asignada, el muro. Los grupos de trabajadores tenían un jefe por sección. Por ejemplo, Anum, con los moradores de Zanoa, en Nehemías 3:13, era el encargado. O sea, si usted pone muchos jefes, va a haber un problema. Y si no pone ninguno, todo el mundo cree que es el jefe, ¿no? Pero en el 3:13, este hombre dice, y dice allí, y la puerta del valle la restauró, ¿quién? Anún, con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos. Él era el ¿qué? El subordinado de Nehemías. Y Nehemías dijo, este hombre, a ustedes, es el que les va a coordinar esta sección.
Y eso es importante, ¿verdad? Que haya un líder en la división de grupos, y entonces trabajaron correctamente. Luego los levitas restauraron bajo la dirección de Rehum. En el 17, mire, dice que este sacerdote se llamaba Rehum. Dice, tras él restauraron los levitas, estos son los que trabajan en el templo, y Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, y cuando aparecían los nombres eran como los encargados de hacer esa sección o tomar el liderazgo. Así el poder para tomar decisiones fue delegado a los jefes de cada grupo. Entonces, un coordinador delegando autoridad a más pequeños grupos para que los otros estuvieran sometidos a la dirección de aquel líder. Si esta no hubiera sido la práctica de Nehemías, se habría visto enfrascado en minúsculas decisiones que le habrían impedido coordinar toda la obra. Cada vez que este grupito tenía un problema, dicen, llamen a Nehemías. Hay que llamar a Nehemías. ¿Cómo era que hasta cuántos pies, cuántos codos había que subir el muro, no? Y Nehemías tendría que haber pasado dando vueltas, no sé cuántas vueltas al muro, y había gente que él delegó para que tuvieran la autoridad de tomar ciertas decisiones. Y a veces eso fracasamos en delegación. En última instancia, Nehemías triunfó porque estaba correctamente orientado hacia los empleados y siguió los importantes principios básicos de todo liderazgo eficaz. Supo coordinar los esfuerzos de los trabajadores, aseguró la cooperación de los diferentes grupos, hizo público reconocimiento de todos los esfuerzos sinceros, cuidó de que cada tarea fuera satisfactoriamente terminada y estableció con todos una adecuada comunicación. Y estos principios funcionan dentro y fuera de la iglesia. Yo les he dicho que muchas compañías usan este libro, aunque no sean creyentes, son paganos, para aprender un liderazgo eficaz, un liderazgo que sea exitoso en cualquier empresa. Los principios que usa Nehemías son tan eficaces hoy día como lo fueron hace más de 2000 años. Son tan eficaces en todo momento porque son principios de coordinar, de informar, de comunicar, de elogiar y de tener una buena relación para lograr el éxito. Vamos a ver más adelante que dice que la obra la terminó en 52 días. Es como increíble. Pero todos trabajando y en su sección lograron exitosamente acabar la obra muchísimo menos tiempo de lo que hubiera alguien pensado. Fueron exitosos porque había un líder que tenía sabiduría, buscaba a Dios y tenía ese contacto humano, y eso es sumamente importante. Cuando pedimos ayuda en la iglesia, en cualquier área donde sobre todo es voluntaria las personas, es importante tener sabiduría para que sean animados a hacer la obra. Acuérdese que cuando es voluntario la gente no tiene el aliciente del dinero, ¿verdad? Usted está trabajando en una compañía y le van a pagar, le digan que lo está haciendo bien o mal, usted tiene que trabajar. No es cierto, dice, el patrón nunca me dice nada, pero sí le da su cheque toda la semana. Eso es lo que a usted le interesa, ¿no? Pero tenemos que aprender que en el trabajo voluntario para el Señor, estos principios son exitosos, hay que usarlos en todo ministerio. Amén. Póngase de pie y vamos a ser despedidos. Léase todo el capítulo si quiere un día de estos. Y usted va a decir, sí, pastor, eran muchos nombres y muchos lugares y nombres de puertas. Yo me admiro de un hombre, y no me acuerdo ahorita dónde está, pero él solo hizo una puerta. Dijo, una puerta yo me la acabo. Tanto pies de muro no, solo yo no puedo levantar esos grandes ladrillos, pero yo soy medio carpintero y le sé un poco a la madera y eso. Y dice que él le dijo a Nehemías, yo quiero ser parte de la obra. Y a veces nosotros pensamos que si no hacemos mucho no somos importantes. Sí somos importantes. En lo menos que hagamos, Dios tiene cuenta de eso. Y él dijo, esa puerta es mía, yo me la voy a acabar. Y no sé cuánto duró, quizás aquellos de Tecoa habían hecho, y a verlo miraban y decían, mira, todavía está en la puerta, pues ahí estoy. Pero la hizo y fue tan reconocido como los que hicieron grandes cantidades. Vamos a entender este principio espiritual. Para Dios no hay nadie que hace mucho o que hace poco, sino cuán fiel
somos nosotros en la obra del Señor. Él nos va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo creo que ese es un principio bien fundamental para servir en la obra del Señor. Amén. Muy bien. Vamos a orar, ser despedidos.